Hola, hola hermanos, Dios los bendiga. Muy buenas noches, espero que todos estén bien. Saludos aquí de nosotros los pastores para ustedes, con mucho cariño. Les apreciamos, les amamos de todo nuestro corazón y hemos tenido un momento muy, muy precioso de lo que es la alabanza, la oración a través de nuestros hermanos Ramírez, de David y Jessica. Gracias Señor por eso, porque digno solamente Él es digno y solo ante ti yo me inclino, era la última alabanza que cantaba. Y es una gran verdad. Ahorita en estos tiempos, solo delante del Señor tenemos que inclinarnos, arrodillarnos, sino ante la circunstancia, no ante el problema, sino ante Dios para que Él haga la obra. Buenas noches, todos bienvenidos. El día de hoy estamos muy, muy agradecidos con Dios por que Él sigue haciendo cosas, hermano. Sigue haciendo cosas, sigue Él sanando muchos enfermos que todavía que tienen el virus. Ya en Italia hay bastantes que también están siendo sanados. Y nos da eso una esperanza también, ¿verdad? Las personas que están infectadas. Oremos, mantengamos siempre esa oración para que el Señor lleve su palabra a esas personas que necesitan escuchar el Evangelio. Y precisamente de eso es lo que vamos a estar hablando el día de hoy, de compartir las buenas nuevas. Pero antes de eso quisiera volverle a dar este anuncio que el día de ayer lo compartí con todos ustedes, o al menos los que estaban conectados, y era referente a que estemos pendientes los unos de los otros. Me llamó el hermano Juan Godínez, que es el líder de lo que es los discipulados, y me dice que los discipuladores están trabajando bonito, que están llamando a las personas y que están ahí para cualquier necesidad. Y eso pues nos da alegría, nos da paz, y eso es lo que tenemos que hacer. Y les pido a los discipuladores ese trabajo ahorita, ¿verdad? Si usted quiere tener una pequeña reunión con grupo por ellos, también lo puede hacer a través de su Facebook, a través de lo como usted lo puede hacer, ¿verdad? Durante, no sé, el tiempo cuando nosotros estamos como iglesia, ¿verdad? A las 7, usted lo puede hacer a otra hora, ¿verdad? Y para comunicarse también con su grupo, cómo están. Y repito también, mis amados hermanos, ¿verdad? Aquellos que necesiten ayuda a algo, pues los hermanos que todavía están trabajando, porque hay hermanos que todavía están trabajando, a ver si de una forma u otra podemos colaborar con ustedes, ¿verdad? Para llevarles alimento, lo que necesiten, ¿verdad? Si usted lo necesita en verdad. Y quiero dejarles saber que aquellos también que le lleven algo a algún hermano, ¿verdad? Que tenga algún gasto extra, que por favor me guarde ese recibo y la iglesia lo va a cubrir. Entonces, por favor, si usted gastó un dinero para alguien, una compra o algo, alguien que esté necesitado, hermano, guárdeme ese recibo, por favor. Ese recibo, guárdemelo y entréguemelo, y pues ahí vamos a trabajar con la iglesia para que la iglesia le cubra a usted ese gasto que hizo por alguien más. Amén, por favor. Así que ayudémonos unos a otros en lo que podamos estar haciendo, ¿verdad? Sobre todo, orando, que es lo más importante. El que tenemos que estar haciendo en este tiempo es buscando al Señor en oración, en clamor, ¿verdad? Y pidiéndole a Dios que Él haga su obra. Hoy tomé tiempo para hablar con varios pastores también de nuestra misión, compartir con ellos pues un saludo, y al mismo tiempo ver cómo estaban sus familias, ¿verdad? Y pues gracias a Dios, nuestros hermanos están bien, están pues también con sus programas, ¿verdad? Sus programaciones como lo hacemos nosotros, otros lo van a empezar. Es que cada estado de los Estados Unidos tiene sus diferentes ahorita reglas, ¿verdad? Y todavía estados que están permitiendo que se reúnan 10 personas en las iglesias, todavía les están dando permiso. Entonces algunos todavía se están reuniendo de esa manera para orar, ¿verdad? Entonces, pero nosotros estamos en otra regla. Entonces, pero quiero dejarles saber que también ellos les mandan saludos y siempre preguntan por la iglesia, por nosotros. Estoy orando también con el pastor Héctor Nufio, ¿verdad? Cómo estaba él, cómo estaba la situación también allá en Guatemala. Y pues allá hay un toque de queda, a las 2 de la tarde no puede salir ya nadie afuera, ¿verdad? Y encarcelan a las personas si desobedecen. Entonces, creo que, pero en lo que es él, su persona y la hermana Marilyn están bien.
Así que pues estas son las noticias de buenas que tenemos, que nuestros hermanos están bien y espero que usted también esté bien, mi amado hermano, mi amada hermana, que Dios me lo bendiga. Entonces quisiera también el día de hoy, me vinieron algunas peticiones que vamos a estar orando ahorita por esas necesidades. Seguimos orando, hermano, por nuestros hermanos que están trabajando, que hay varios hermanos que todavía están trabajando, tienen que trabajar, ¿verdad? Y pues tienen que salir. Y yo les pido a esos hermanos que se protejan, ¿verdad? Que se cuiden, que respetemos las leyes y que pues media vez usted no esté cerca de otra persona, ¿verdad? O a cierta distancia, evite todo eso y a los que están trabajando cuídense mucho. A la hermana Brendita García me mandó por Messenger una noticia, una petición más que todo, porque ella me decía, ella trabaja en el aeropuerto, en una aerolínea, y ella me decía que oráramos por los trabajadores del aeropuerto de aquí de Chicago, o no sé si de la reunión donde ella trabaja, pero me decía que por favor estuviéramos orando porque algunos habían dado positivo de virus. Entonces vamos a estar orando por ellos, vamos a estar orando por sus familias, vamos a estar orando para que el Señor, hermano, cubra a las personas. También quiero que oremos hoy, también por mi hermana Lupe Calderón. Nos está pidiendo también que oremos por ella. Hermana Lupita, yo sé que está conectada, aquí puedo ver que está conectada. Le amamos, hermana Lupe, y vamos a orar para que el Señor le sane de toda enfermedad que usted pueda tener. Vamos a pedirle a Dios que Él ponga su mano de poder. Entonces tenemos varias razones por las cuales vamos a estar orando el día de hoy y pidiéndole a Dios que Él se glorifique. Así que, y cualquier otra necesidad, como le he dicho, póngala, escríbala también, ¿verdad? Y ahí en los comentarios, ¿verdad? Ponga la necesidad que tiene para estar orando. Yo le digo que después yo los leo. Y el día de ayer, pues nadie puso ninguna necesidad. Entonces eso me da paz y tranquilidad de saber que todos están bien. Pero siempre póngame su necesidad que tenga ahí para leerla y para orar, ¿verdad? Para pedirle a Dios por eso específicamente. Por lo demás, hermanos, nos espera la corona de vida, la bendición del Señor, Maranata. Cristo viene pronto, estemos esperando su venida. No estamos todavía en el tiempo del fin, ¿verdad? Todavía porque la iglesia está acá, la iglesia va a ser levantada. Entonces, mientras estemos aquí, tenemos que seguir compartiendo la palabra de Dios. Y quiero empezar el día de hoy hablando de algo que comentaba con el hermano Héctor Nufio, el pastor, algo importante que creo que es muy necesario, ¿verdad? Que nosotros entendamos, y yo creo que todos lo sabemos de una cierta manera u otra, pero esto es muy importante que lo que le voy a decir. Quiero que estemos conscientes de que siempre hemos estado en batalla y en guerra. Lo que está sucediendo ahorita es que muchas personas, pues no saben a veces qué hacer, ¿verdad? Y a veces no saben cómo pelear estas circunstancias. Pero hermanos, nosotros los hijos de Dios siempre hemos estado en batalla, siempre hemos estado en guerra, siempre hemos estado luchando contra las potestades del infierno, porque la palabra de Dios dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades espirituales que gobiernan este mundo. Entonces quiero que usted sepa y que haga conciencia el día de hoy que hemos estado siempre, hermano, en batalla y en guerra, pero no contra el coronavirus, sino en contra del pecado que ocasiona todas las maldades del mundo. Ahorita platicábamos con el hermano Héctor, me decía, la gente se está enfocando más en reprender al coronavirus, ¿verdad? En echarlo fuera y un montón de cosas, pero realmente, hermano, amén. Se me fue la transmisión por un momentito, espero que estén ahí todavía. Perdí la señal. Creo que voy a volver a repetir algo que estaba hablando. Y era acerca de que estamos en guerra, estamos en batalla, siempre lo hemos estado. Pero ahorita como que hemos agarrado algo en contra del coronavirus y está reprendiendo, estar echando fuera, que está bien, pero realmente nuestra batalla es contra el pecado que ocasiona todas las maldades del mundo. Esa ha sido nuestra guerra siempre, el pecado. Por esa razón,
la mejor arma de batalla en contra del pecado es la humillación, el arrepentimiento con oración e intercesión delante de Dios. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer en vez de estar echando fuera el coronavirus y esto. No, mejor humillémonos delante de Dios, arrepintámonos delante de Dios y pidámosle al Señor perdón por los pecados del mundo, por los pecados nuestros, porque es el pecado el que ha traído todas las maldades y esa es nuestra batalla en contra del pecado. Tenemos que humillarnos, arrepentirnos en oración, intercesión delante de Dios. Así que, por favor, estemos orando por eso. Pidámosle a Dios que perdone al mundo de su pecado, ¿verdad? Para que entonces el Señor obre poderosamente en contra de lo que está sucediendo, con un arrepentimiento, con una humillación de corazón, ¿verdad? Delante del Señor. Estamos intercediendo a Dios para que Dios haga esa obra en el nombre de Cristo. Mire lo que dice Romanos capítulo 5. No es esto lo que voy a predicar, pero sí quería empezar con esto para que entendamos por qué tenemos que estar orando. Tenemos que estar orando al Señor para que el Señor nos ayude a vencer al pecado. El pecado no se va a ir, el pecado va a estar ahí, pero que lo podamos vencer en el nombre de Jesús, porque el pecado es el que introdujo la muerte. Mire lo que dice Romanos 5:12. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, o sea, por Adán, y la muerte por el pecado, o sea que la muerte trajo el pecado al mundo. Así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que entender que lo que está reinando ahorita es muerte. Pero la muerte está reinando por causa del pecado que la introdujo al mundo. Por eso es que tenemos que estar orando para que el Señor perdone nuestro pecado y luchar en contra del pecado para no hacer las obras de Satanás. Y otro versículo muy clave, el cual tenemos nosotros que estar en este tiempo practicándolo y haciéndolo, porque le dije que debemos de estar orando, de humillarnos, es el famoso texto o los textos de 2 de Corintios capítulo 7 y verso 13 al 14 que dice así. El Señor Dios dijo, si cierro los cielos para que ya no haya lluvia, o si mando la langosta a devorar la tierra, o si envío pestilencia entre mi pueblo, y se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, oran, buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Ahí está la respuesta a lo que tenemos que hacer en contra de lo que está pasando. Humillarnos delante de Dios, entrar en oración, en arrepentimiento al Señor, a pedirle que quite todo pecado en el nombre de Jesús, que nos perdone, que perdone al mundo y que tenga misericordia de nosotros para que entonces Él perdone nuestro pecado, sane nuestra tierra, nuestra ciudad. Esto es algo muy importante. ¿Cómo lo vamos a hacer? Dejándole saber al pueblo, predicando la palabra de cómo tienen que hacerlo. Pero antes de eso, llevarles el mensaje de salvación para que crean en el Señor Jesucristo. Y esta es la quinta herramienta de la armadura, parte de la armadura, la cual estamos hablando, que hemos estado hablando en el capítulo 6 de Efesios, que vamos a hablar el día de hoy, que es el apresto del evangelio de la paz. Hoy más que nunca nosotros, hermanos, tenemos que llevar este evangelio al mundo. Por eso Efesios 6:15 el apóstol Pablo escribe y dice, calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Vamos a aprender por qué nuestro calzado espiritual es importante y por qué necesitamos estar seguros de tenerlo puesto antes de entrar
al campo de batalla. Ya le he dicho que todas las otras partes de la armadura son importantes, pero esta también es muy importante. ¿Cuál es el propósito del calzado, de vestirnos de ese calzado? Imagínese usted, imaginémonos a un soldado que va a ir a la guerra y que lleva su armadura puesta, ¿verdad? Lleva su armadura, lleva la espada, lleva el escudo, lleva el casco, lleva la coraza, lleva el cinturón, pero sin calzado. La imagen probablemente resulte un poco extraña y con solo pensar en ella nos damos cuenta que algo hace falta. Lleva la espada, lleva el escudo, lleva el casco, lleva la coraza, lleva el cinturón, pero no lleva calzado. Entonces, no se ve bien, ¿verdad? Sin embargo, el problema no es solo una cuestión de estética. Un soldado descalzo podía tener problemas en plena batalla. Yo creo que todos podemos afirmar que una persona, hermano, si va a la guerra, o incluso si usted sale descalzo a la calle, pues, ¿verdad? Ahorita que estamos con esto es más peligroso. Necesitamos estar calzados. Pero cuando el soldado iba a la guerra, tenía que usar su armadura completa y parte de la armadura eran sus sandalias. Era con lo cual él caminaba, con lo cual él podía avanzar mejor en diferente terreno que hubiera. Porque en todos los campos de batalla habían asperezas y escombros. Entonces, en resumen, el calzado nos permite pisar libremente y sin temor mientras enfocamos toda nuestra atención en la batalla. No podemos salir sin esta herramienta que Dios nos ha dado, que es el evangelio, que es comunicar la salvación a las personas que no conocen a Cristo. Y creo que estamos en un buen tiempo, hermano, donde las personas están prestas, están disponibles, dispuestas a oír el evangelio. Por eso es que debemos de aprovechar el tiempo. Ahora, dice que nosotros debemos de vestirnos con el apresto del evangelio de la paz. Ahora, ¿qué significa apresto? Significa preparación para alguna cosa. Entonces, hermano, nosotros para predicar la palabra tenemos que prepararnos, la preparación para alguna cosa. O sea, en pocas palabras, eso quiere decir, para mí, lo que yo puse aquí es estar listo para aprovechar cualquier momento, cualquier plática, cualquier circunstancia para dar el mensaje del evangelio, que son las buenas nuevas de salvación. Ahorita son los momentos, hermano, en los cuales nosotros tenemos que estar listos hablando espiritualmente, con las sandalias puestas, listos, porque vamos a ir a una guerra, vamos a ir a evangelizar, vamos a ir a mostrarle al mundo que hay un mensaje bueno en este tiempo. Por eso se llama buenas nuevas. Hoy es el tiempo en que usted, hermano, tiene que ponerse, repito, espiritualmente esas sandalias e ir y predicar el evangelio a cada momento, en cualquier plática que usted tenga, en cualquier circunstancia, para dar el mensaje del evangelio. Aproveche todo ese tiempo que usted tenga para hacerlo. Mire, Dios me ha permitido aquí en mi casa, que está mi nuera, poder compartir con ella la palabra de Dios. Precisamente hoy hace una hora tal vez, estaba hablándole de Jesucristo, del Señor, porque hay que aprovechar todo tiempo para llevar las buenas nuevas de salvación a los que todavía no la han recibido. Por eso es que el apóstol Pablo le habla a Timoteo en el capítulo 4 de 2 de Timoteo, verso 1 y 2. Te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Predica, le dice el Señor a Timoteo, predica, Timoteo, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Mire, hermano,
ahí en su trabajo, si usted todavía está trabajando y la gente está muy nerviosa, muy preocupada, usted utilice el evangelio para predicar. Ahí, dale una palabra de buena, dígale, Cristo está en el control, necesitas a Cristo. Él va a quitar todo eso que tú tienes. Aprovechemos ahí en el trabajo todo lo que podamos enseñar de la palabra. Ahora la gente le va a poner atención a usted más que nunca. Hermano, aproveche el tiempo. En medio de las circunstancias, esto se tiene que convertir en algo bueno. El Señor va a rescatar vidas, hermano, las va a salvar. Entonces, eso es, el apresto es estar preparados, estar listos siempre para llevar esa palabra. Y hoy, hermano, el Señor está diciéndole a la iglesia, sal, habla, predica, evangeliza, utiliza esa herramienta poderosa que el Señor nos ha dado. Pero también es importante saber cuál es el significado de la palabra evangelio. Evangelio significa buenas noticias de salvación. Eso es lo que significa el evangelio. El evangelio de Jesucristo son las buenas noticias de salvación. Hermano, y ahora que estamos en estos momentos de que solo oímos malas noticias, ¿verdad? Usted pone el televisor o en su celular, usted puede ver en cualquier aparato electrónico que usted tenga para ver noticias y escuchar. Todas son malas noticias de lo que está pasando. Pero ahora nosotros, como hijos de Dios, tenemos el evangelio. Y el evangelio son las buenas noticias. Y por eso es que lo tenemos que dejar saber al mundo. Hay muchas buenas noticias que podemos recibir en el mundo. Yo ponía aquí, por ejemplo, una buena noticia podría ser un ascenso en el trabajo. Una buena noticia podría ser de la aprobación de la compra de una casa que le dieron a usted. La noticia de que ya tienes un diploma de tu carrera, que ya si tú estudiaste una carrera, doctorado, licenciado, abogado, arquitecto, etcétera, lo que tú hayas estudiado en computación o algo, ya tienes ahora tu diploma y puedes ejercer tu carrera. Eso es una buena noticia para ti. La noticia que si eres mujer, ¿verdad? Te han dado la noticia de que se quieren casar contigo, que tu novio ya te propuso matrimonio, te dice que te va a dar, ya te dio tu anillo. Entonces eso te trae, es una buena noticia para ti. La noticia, tal vez una buena noticia es de que te den, que tus resultados médicos estén bien, que tu salud esté bien. Cuando vas al doctor y vas y el doctor te dice, espera, vamos a tomar los exámenes y vengan una semana. Toda esa semana usted la pasa inquieto, ¿verdad? Y a la semana llega a la clínica y el doctor le dice, mire, tengo buenas noticias. Usted está sano, no tiene nada. Esas son buenas noticias. Para otros, buenas noticias puede ser que están arreglando sus papeles migratorios, ¿verdad? Y les dicen que ya están siendo aprobados y que usted ya va a ser ciudadano de este país. Otra noticia puede ser, bueno, hay cantidad de noticias buenas que podemos nosotros recibir. Una buena noticia para este tiempo, ¿cree usted que sería la noticia que el coronavirus ya no exista, ¿verdad? Esa es una noticia que todos estamos esperando, de poder pronto salir de casa y poder compartir y poder hacer los quehaceres que hacíamos, ¿verdad? Esa sería una buena noticia. No la tenemos todavía, pero esa sería una buena noticia. Pero aparte de todas estas buenas noticias, hermano, la mejor noticia de todas las noticias que puedan existir es lo que llamamos el Evangelio de Cristo Jesús. La salvación de tu vida eterna. Porque ¿de qué nos sirven las demás noticias si la más importante de las noticias no la sabemos, no la tenemos? Por eso es importante, hermano, que hoy usted le lleve las buenas noticias al mundo. Las noticias de la salvación. Ese es ponerse el apresto del evangelio, las sandalias para salir y predicar de una forma espiritualmente. Por eso, mis hermanos, hay que predicar la palabra hoy. Aproveche, porque hay gente necesitada. Y lo más maravilloso de esta noticia, de las buenas nuevas de salvación, es que es gratis, es que no te van a cobrar nada. Porque la Biblia dice que de gracia hemos
por lo de gracia demos lo que por gracia hemos recibido. Esto nadie lo puede cobrar porque esto es un don de Dios, es gratuito. Hermano, la salvación, si tú me estás escuchando y tal vez no has recibido a Cristo como Jesús y piensas qué debo de hacer, pues nada más recibirlo en tu corazón, no tienes que pagar nada, arrepentirte de tus pecados y Cristo te hará salvo. Hermano, eso es lo que tenemos que hacer en este tiempo. Hay muchas almas que se están perdiendo. Mire, con este virus hay miles que están muriendo y se van sin Cristo. Tal vez nunca oyeron la palabra o tal vez la rechazaron, como muchas personas, hermano, rechazan la palabra, y muchos tal vez están diciendo hoy, siquiera alguien viniera y me hablara de Cristo, siquiera estuviera abierta una iglesia, pero ahorita ninguna iglesia está abierta, imagínense. Por eso yo le digo y pienso, ese es mi pensamiento, hermano, de que yo creo que a través de los pastores que estamos predicando en todo el mundo la palabra de Dios, personas se están convirtiendo, se están arrepintiendo a través de estos medios. Dios nos está permitiendo llevar el evangelio, y cuando primero Dios se acabe todo esto, hermano, y regresemos al templo a buscar al Señor, va a comenzar aquella gente que se convirtió escuchando a un pastor. Aquellos que tal vez, hermanos, se habían alejado y que se reconciliaron al Señor, van a regresar. Eso va a ser algo lindo, algo hermoso, porque las buenas noticias llegaron a sus vidas. Y todavía, hermano, mientras la iglesia esté aquí en el mundo, tenemos que predicar las buenas noticias de salvación que están en Cristo Jesús. Eso es lo más maravilloso, que el evangelio es gratuito, es gratis, pero nosotros tenemos que ser los portadores, que más adelante le voy a dejar saber eso. Ahora, dice el apresto del evangelio. Ya vimos qué es apresto, ya vimos qué es evangelio, pero ahora, ¿qué significa paz? Porque dice que es el apresto del evangelio de la paz. Bueno, la paz tiene varios significados que hoy quiero mostrarle. Número 1, la paz denota un estado de tranquilidad y quietud. O sea, paz interna. Eso quiere decir paz. Alguien que está tranquilo, que tiene quietud y que tiene paz internamente. Número 2, la paz es la situación en la relación mutua de quienes no se encuentran en guerra. O sea, cuando dos personas, dos países no están en guerra, no están en batalla, están en paz. Ese es otro significado. El tercer significado que busqué fue: la paz también es una forma de saludo, ya que es algo que uno desea para uno mismo como para los demás, ¿verdad? Es un saludo, como cuando uno dice la paz de Cristo, paz con usted, hermano. Es una forma de saludo también. Entonces, hermanos, los que predican el evangelio son los que desean que las personas tengan paz con Dios. Pregunto, ¿cómo está el mundo ahorita? ¿El mundo estará en paz? ¿Habrá paz en la tierra? ¿Habrá paz en los gobiernos? No, yo creo que ahorita estamos donde no hay paz. No hay una guerra, digamos, entre países, ¿verdad? Literal. Pero sí hay una como guerra espiritual. No hay una paz por algo que está sucediendo por causa del pecado de nosotros. ¿Está sucediendo esto? Entonces el mundo no está en paz por la situación. Bueno, pero hay otra cosa. Hay personas que no están en paz con Dios. Y eso es lo más tremendo. Porque los que estamos en paz con Dios es porque ya hemos recibido a Cristo Jesús. Porque ya nos dieron las buenas nuevas. Entonces los que no han recibido el apresto del evangelio de la paz, como no lo han recibido, no tienen esa paz. Pero nosotros que ya recibimos al Señor Jesucristo, o sea, la salvación que es gratuita, las buenas nuevas de que tenemos vida eterna en Cristo, estamos en paz en nuestra vida. Pero déjeme decirle que hay muchas personas que no están en paz con Dios, porque no lo tienen a Él. Y necesitan, hermano, tener paz. ¿Y cómo van a tener paz? Es a través del evangelio, de las buenas nuevas de salvación. Sí me estoy explicando, ¿verdad, hermanos? Entonces, repito, el mundo no está en paz. El mundo necesita la paz de Dios.
El mundo no está en paz con Dios. Y lo tremendo es que no saben cómo reconciliarse con Dios. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo lo puedo hacer? Esa es la pregunta. Imagínense cuando Pablo y Silas estaban presos y adoraron al Señor, y hubo un terremoto porque ellos alababan al Señor y glorificaban en medio del momento difícil en que estaban. Entonces, cuando todo se sueltan sus cadenas, sale el encargado de la cárcel, ¿verdad? Y lo primero que les dice a ellos, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Porque vio que ahí estaba Pablo y Silas, unos hombres de Dios, y la pregunta de este carcelero de Filipo fue, ¿qué debo hacer para ser salvo? No sabía cómo ser salvo. Y por eso es que estos dos siervos del Señor le dijeron a él, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Le llevaron el evangelio de salvación a una persona y por él vinieron muchas personas a Cristo Jesús, toda su familia. Mire, hermano, por eso es importante el evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas de salvación. Y le digo, en este momento la gente le va a escuchar, en este momento la gente le va a oír. Por favor, predique la palabra en el nombre del Señor. Entonces, el hombre no sabe cómo reconciliarse con Dios. Entonces, ¿qué es reconciliación? En este caso, puede traducirse como la acción y el efecto de volver a unirse. Entonces quiere decir que aquel que no está reconciliado con Dios está desunido de Dios. Hay una desunión dentro de el hombre que no conoce al Señor y él, ¿verdad? O sea, él y el Señor están en una desunión porque no le conoce. Hermano, y esa era nuestra condición de nosotros. Estábamos fuera de los caminos de Dios, no lo conocíamos. Pero en su misericordia Dios llegó un día y nos abrió los ojos por gracia y ahora le conocemos. Así estábamos nosotros, ciegos. Estábamos no reconciliados con Dios. De una forma u otra estábamos, por decirle así, en pleito con Dios. Ni sabemos por qué estábamos en pleito con Dios sin que Dios nos haya hecho nada. Entonces, reconciliación es la acción y el efecto de volver a unirse. Hay personas que necesitan reconciliarse con el Señor, o sea, volver a unirse a Dios, volverse a unir. Y mire, hermano, probablemente esto que esté pasando, también miremos el lado positivo, el lado bueno, porque tal vez en nuestros hogares, hermano, no nos llevábamos bien con la familia, pero mire, nos hemos reconciliado con la familia. Nos hemos puesto a unir. Mire, tal vez probablemente antes ni nos hablábamos ni nada en el hogar, en la casa. No estábamos poniendo atención a nuestros hijos, no conocíamos sus necesidades. Por algo Dios está permitiendo todo eso, pero ahora usted está a las 24 horas ahí, hermano, hablando con sus hijos, platicando con su esposa, viendo necesidades. Mire, algo está haciendo Dios, está reconciliando el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Bendito Dios, Dios sabe lo que está haciendo. Y Dios sabe que en este tiempo iba a venir ya este virus y por eso nos dejó la tecnología para que ahora nos pudiéramos estar viendo, hermano, el uno el otro a través de estos medios. Dios lo sabía todo, lo sabe todo. Gloria a Dios. Aproveche su tiempo con su familia y evangelícelos. Lleve esa palabra como el sacerdote de ese hogar. Entonces, este verbo reconciliación hace mención a dejar atrás una pelea o un enfrentamiento, retomando una amistad u otro vínculo que se encontraba interrumpido por una desaveniencia. Mire, hay gente que tal vez puede estar en pleito, como le digo, hay gente que está en pleito con Dios, pero todo esto de la reconciliación, el Señor quiere que vuelvan a Él. Tal vez habían hogares que estaban desunidos, en pleitos, no podían estar una hora juntos, pero ahora de una manera u otra el Señor trajo una reconciliación. Tal vez, no sé, se me está viniendo esto ahorita. Tal vez han habido familiares que tal vez han llamado a otros familiares pidiéndole perdón porque están viendo la situación. Y tal vez han llamado
reconciliándose. Perdóname por lo que te hice hace 20, 30 años, 10 años, 1 año, 5, y se han perdonado, se han reconciliado. Todo esto, miremos el lado positivo. Padres tal vez reconciliándose con hijos, hijos llamando a padres, esposos con esposas, no sé. Amigos que tal vez estaban apartados de años, se han pedido perdón por el daño que se hicieron. Hermano, no todo es malo. Dios obra. Todas las cosas provienen para bien para los que aman al Señor. Y entonces puede ser que hay muchas personas que este periodo de esta circunstancia haya servido para reconciliarse los unos con los otros. Tal vez le ha pasado a usted, no sé. Pero mire lo que dice 2 Corintios capítulo 5 y verso 18, siempre enfocándonos en el apresto, el evangelio, la paz, el evangelio, las buenas nuevas. 2 Corintios 5, 18, porque estamos hablando acerca de reconciliación, ¿verdad? Porque cuando nosotros predicamos el evangelio, hermano, estamos haciendo, por decir así, que la persona haga la paz con Dios. Lo estamos reconciliando con Dios. Lo que Cristo hizo con nosotros. Vamos a leerlo mejor. 2 Corintios 5, 18, 21. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. O sea, la reconciliación no vino de nosotros, vino de Dios. Nosotros no queríamos nada con Dios. El mundo no quiere nada con Dios. Entonces Dios tiene que permitir ciertas circunstancias en la vida que pasen para que entonces Dios le hable al mundo: reconcíliate conmigo, te conviene. Imagínense. Porque todo, dice, esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de reconciliación. Entonces ahora nosotros, los que ya estamos reconciliados con Dios, los que nos hemos acercado con Dios, hermano, porque nos han predicado el evangelio y estamos en paz con Dios, ahora nosotros somos los que Dios nos ha dado el privilegio de poder tomar este ministerio que se llama de reconciliación, de poder llevarlo a través de las buenas nuevas de salvación y que muchos vengan a hacer paz con Dios. Dice, a saber que Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. Y nos ha encomendado a nosotros la palabra de reconciliación, que es las buenas nuevas. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos, dice, reconciliaos con Dios. Cuando usted hable con una persona, hermano, dígale, usted ya está reconciliado con Dios. Tal vez no le va, ¿qué me está diciendo? Que si usted está reconciliado con Dios, si usted está en paz con Dios, si su alma está en paz con Dios. Y tal vez le va a decir, y no, pero ¿cómo le hago? Es a través de Cristo, de las buenas nuevas de salvación. Y mira, y Dios le va a dar palabra para que usted comience a hablar. Hermano, evangelice, hable de Cristo, gane almas para Jesús. Ese es el llamamiento que tenemos. Tenemos que hacerlo en este tiempo difícil. Reconciliados con Dios. Mire, somos embajadores de Cristo. Dice, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Entonces el Señor nos salvó. Y ahora, yo siempre le he dicho esto, se lo he dicho 1, 2, 3 veces cuando he tenido la oportunidad de predicar allá en la iglesia, en el templo, ¿verdad? En el templo, la iglesia somos nosotros en el templo. Que yo creo que el Señor, muchos, hubiera sido bueno, pues, que cuando uno recibe a Cristo en ese momento, pues ya somos salvos, ¿verdad? Nos perdonó nuestros pecados y en ese momento, cuando lo recibimos, Él nos lleve hacia el cielo, nos levante. Hubiera sido maravilloso, pero no, nos dejó acá. ¿Por qué nos dejó? Porque tenemos que representarlo. Porque nosotros ahora tenemos que salvar a otros. No digo salvarlos como Cristo los salva, pero nosotros ser los mediadores, los que llevamos la palabra, el evangelio, las buenas nuevas de salvación, hermano. La gente necesita oír la palabra de Dios, pero que venga de labios de nosotros, que somos los portadores del evangelio. Somos los embajadores, los que representan. Y me llamó la atención la palabra embajador, porque ¿qué es ser embajador? El embajador es el agente diplomático acreditado en un país del extranjero para representar oficialmente
al estado al cual pertenece, al jefe del mismo, como ser el presidente. O sea que el embajador es un representante del presidente en el país donde él esté. Y me llama mucho la atención porque la Biblia nos dice que somos embajadores de Cristo. Nosotros somos embajadores para representar entonces ¿a quién? A Cristo. ¿En dónde? Aquí en la tierra. Por eso nos dejaron. Por eso es que tenemos que estar purificándonos a través de la palabra. Tenemos que estarnos limpiando. Tenemos que buscar al Señor. Porque tenemos que representar al más grande que es Cristo Jesús. Nosotros somos embajadores para representar a Cristo aquí en la tierra. Un embajador debe ser muy cuidadoso. Un embajador tiene que ser muy cuidadoso. ¿Qué nos habla eso a nosotros? Hermano, que nosotros si somos embajadores de Cristo, lo primero que tenemos que tener es un buen testimonio. Un testimonio de Cristo. Dar un buen testimonio del Señor. Cuando nos pregunten acerca de la palabra de la salvación, usted, hermano, tiene que conocer la palabra. Su vida tiene que ser un testimonio. Su ejemplo, un testimonio de vida. Yo estoy seguro que y hay hermanos que, y a mí me pasó cuando yo trabajaba en lo secular, y yo creo que le pasa a muchos de ustedes que cuando sus amistades, ¿verdad?, estaban en momentos difíciles, venían con ustedes y le decía, ay, te encargo que ores por mí porque tengo una necesidad. Lo iban a buscar a usted, porque de una manera u otra ellos pensaban que estamos más cerca de Dios que ellos, ¿verdad? Y todos estamos, si oramos, estamos cerca de Dios, pero esa era la idea de que ellos ven que nosotros como hijos de Dios, ¿verdad?, buscamos al Señor y pues nos ven también nuestro testimonio, cómo nos portamos en nuestros trabajos. Entonces ellos ven eso y ven a Cristo, ven que tenemos la palabra del Señor y nos vienen a pedir de esa ayuda. ¿Por qué? Porque eres un embajador en tu trabajo, un embajador donde quiera que estés, hermano. Ahorita máxime, representa a Cristo con orgullo, hermano. No te avergüences del evangelio. Pablo decía, porque yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Y Pablo decía, ay de mí si no predico este evangelio. Él tenía una carga, hermano, de predicar el evangelio. Hoy quiero ministrarle eso a usted, que usted diga, ay de mí si no predico este evangelio, porque el Señor lo salvó para eso, para que usted ahora contara las buenas nuevas de salvación, para aquel que necesita a Cristo, aquel que está necesitado, que no sabe qué hacer, que no sabe cómo reconciliarse con Dios. Usted es un embajador del cielo. Mire lo que sigue diciendo lo que es un embajador. Un embajador vive en un país, pero es responsable ante otro. O sea, es responsable a ese país. Él viene, digamos, vive en un país, pero es responsable ante otro. ¿Qué es eso? No somos nosotros del mundo. El embajador vive en un país que no es el país de él, pero es responsable del otro, de donde él viene, del país donde él es. Entonces, nosotros no somos del mundo. Aleluya. Nosotros no somos de esta tierra. Por eso somos embajadores. ¿De dónde es usted, hermano? ¿De dónde somos? Somos del cielo. No somos de este mundo, lo dice la palabra del Señor. Pero estamos en este mundo, por eso somos embajadores. Estamos en este mundo para llevar la palabra de Dios, para hablar de nuestro Padre Celestial, para hablar de las cosas que hay allá, de lo que nos espera, las bendiciones de Dios, de compartir las buenas noticias de salvación. No somos de este mundo, somos pasajeros, pero tenemos que representar al mundo donde venimos y al Dios que nos crió. El embajador debe representar el mensaje de un líder que no está presente directamente. O sea, el embajador es el que trae las palabras, el mensaje del presidente o de un líder que en ese momento no está presente directamente. Entonces nosotros debemos de llevar el mensaje de Dios a las personas, porque Dios está aquí en espíritu, está con nosotros. Cristo vino, tomó cuerpo y entonces él, hermano, hablaba de su Padre.
Él era el representante de su Padre y sigue siendo. No se crea que hay más representantes de Dios aquí en la tierra. No. El único que fue el representante cuando vino fue Cristo y ahora es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Somos los representantes de Cristo aquí en la tierra. No nadie más que usted más o menos se imagina, ¿verdad? Cuando Cristo estuvo aquí, Él era el representante del Padre. Por eso, si nos damos cuenta de muchas de las palabras de Jesús, Él decía, yo no vine a hablar lo mío, yo no vine a decir nada lo mío, todo lo que el Padre me diga, yo lo digo, porque Él solo era representante del Padre. Lo que Él oía, lo decía. Y es lo mismo. Nosotros ahora somos los representantes de Jesús aquí y todo lo que nos habla, nos diga, tenemos que decirlo. Por eso nos dejaron aquí. La importancia de decir las cosas de Cristo es predicar mi evangelio, dice Jesús. Predica las buenas nuevas de salvación. Para eso yo morí por el mundo. Dile al mundo que yo morí por ellos, nos dice el Señor, para que sean salvos. Entonces, debemos llevar el mensaje de Dios a todas las personas. También el embajador debe encarnar el carácter de su país, debe tenerlo adentro, el carácter de su país de origen, siguiendo las leyes y costumbres que no son necesariamente conocidas ni bienvenidas en la nación anfitriona, en la nación donde él está. Pero él tiene que encarnar, meterse adentro el carácter de su país. Esto lo estoy diciendo de me olvidé esta palabra, de un embajador natural, común, ¿verdad? Literal. Pero nosotros debemos tener convicciones, porque no somos de este mundo. Somos embajadores del cielo. Entonces nosotros tenemos que tener convicciones, principios y valores firmes de quiénes somos, a dónde vamos y por qué estamos aquí. Aunque otros no lo entiendan, no lo acepten y se burlen. Usted tiene que encarnar quién es usted, a dónde va y por qué está acá. Y cuando usted sabe que usted no pertenece acá, sino que pertenece al cielo, y lo sabe y lo practica y lo vive, aunque todos se burlen, cuando usted esté predicando el evangelio, cuando usted esté hablando de la salvación, cuando usted esté diciendo que Cristo venga, aunque se burlen, aunque no lo acepten, aunque no lo entiendan, usted háblelo, porque esos son sus convicciones, sus principios y valores. Mire qué tremendo. A eso nos mandó el Señor. El Señor no dijo, ay, no te preocupes, ya no hagas nada. Si se burlan de ti, ya no prediques, ¿ok? Jesús no dijo eso. Dijo, tú predica, tú habla. Burladores siempre han existido, siempre. Burladores siempre han estado ahí, hermano. Gente que no ha querido a Cristo, que ha rechazado el evangelio, ha estado. Eso no quiere decir que no prediquemos si alguien lo rechaza. Si lo rechaza, él se la perdió, no quiere la vida eterna. Como aquel jovencito que llegó, aquel joven rico que llegó a decirle al Señor la pregunta también, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y el Señor le dijo la respuesta y le dijo, ¿cómo podía hacerlo? Y él dijo, no, así no quería yo no quiero dar todo mi dinero. No, mejor no. Pues no la quiso. Entonces, hoy usted va a predicar y puede ser que personas no quieran nada, lo rechacen, hablen mal de usted, le digan lo que digan, pero usted sabe de dónde viene, quién es y a dónde va. Entonces, hermano, no se preocupe, pero van a haber personas que van a recibir el mensaje. Van a haber personas, hermano, que lo van a recibir. ¿Y sabe qué es lo más lindo? Que esa persona le va a hablar a otro. Y así, mire, es una cadena donde el Señor va salvando vidas. Mire, yo se lo he dicho a usted, que yo sigo siendo agradecido, aunque la persona ya no viva, la persona que evangelizó a mi mamá. Porque mi mamá en la familia fue la primera que recibió a Cristo Jesús. Y esta persona, esta hermana en Cristo que ya partió con el Señor, la evangelizó, hermano. Yo le doy gracias a Dios porque esa persona abrió su boca. Porque esa persona se atrevió a hablarle a mi mamá de Cristo. Si no, hermano, no fuéramos salvos, no conociéramos la palabra, estuviéramos perdidos. Yo agradezco a esa vida que le habló a mi mamá. Y mire,
a usted, la gente a la que usted evangelizó, le va a dar tantas gracias, más que usted le haya dado dinero, más que usted le haya dado cualquier cosa, le van a decir gracias porque me habló de Jesús, gracias porque usted me habló del evangelio, de las buenas nuevas de salvación, porque a través de lo que usted me habló, soy salvo, mi esposa, mi familia, mis hijos, todos, hasta amigos. Es una cadena. Y además de eso, el Señor le está poniendo coronas a usted. Porque el que gana almas, dice, es sabio. Estamos en el tiempo de esto, de predicar el evangelio de la paz de Jesucristo. Estamos viendo la paz, sigamos viendo, pero también la paz. El evangelio de la paz, le dije en las 3 significados, era que también se daba a través de un saludo, ¿verdad? ¿Se recuerda usted cuando Jesús, después de resucitado, visitó a sus discípulos? ¿Y cómo estaban los discípulos? Atormentados, estaban angustiados porque supuestamente Cristo había muerto y ellos no estaban seguros si había resucitado o no. Y estaban en una casa, así como estamos ahora nosotros, ¿verdad? Ahí estaban metidos todos diciendo, ¿qué pasó con Jesús? No resucitó, que era un buen hombre, pero no sabemos nada de él. ¿Y ahora qué va a pasar con nosotros? Hermano, una situación bastante difícil para ellos también. Y de repente, hermano, dice en San Juan capítulo 20 y verso 19 y al 22, dice esto. Entonces, al atardecer del día, el primero de la semana, y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por miedo, a los judíos, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo, paz, paz a vosotros. Ese es un saludo. Es un saludo de paz, de quietud, de tranquilidad, porque los discípulos estaban atormentados, porque hermano, los judíos estaban también persiguiéndolos a ellos. Y ellos no estaban seguros si Jesús había resucitado, había una incertidumbre en ellos, pero el Señor Jesucristo, como siempre, llega justo a tiempo. Y les fue a decir al corazón de ellos, paz, porque estaban sin paz. Paz a vosotros. Y diciendo esto, les mostró las manos y el costado. Entonces los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Jesús entonces, dice el verso 21, les dijo otra vez, paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, oiga el mandato, como el Padre me ha enviado, así también yo os envío. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Los mandó, les dijo, ahora ustedes ya vieron las buenas noticias de salvación que yo vine a dar. Ahora ustedes son los portadores, son los embajadores. Ahora ustedes tienen que llevar el evangelio y yo los envío a ustedes. Y esa, hermano, es la misión de la iglesia. Esa es la misión de la iglesia. Id pues y haced discípulos de todas las naciones. Mateo 28, 19. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí, y este es el versículo para nosotros hoy también. He aquí, dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bendito Dios. La gente necesita oír las buenas nuevas de salvación. Y Dios dice que nosotros tenemos que hacerlo. ¿Cómo va el mundo a salvarse si nosotros no hablamos? Porque dice Romanos 10:13, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Sí, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que diga, Señor, yo te recibo como mi Salvador, va a ser salvo. Pero, ¿quién se los va a decir? ¿Quién les va a hablar? ¿Quién les va a transmitir esa verdad? ¿Quién les va a llevar las buenas nuevas de salvación? Nosotros. ¿Cómo pues, dice, invocarán a aquel a quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no han sido enviados? Tal como está escrito, oiga este verso, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien, no del mal, no noticias malas, no, el evangelio del bien, de la paz, de salvación. Qué hermosos son los pies de aquellos que van predicando. Qué hermosos son aquellos que toman su tiempo para enseñar y predicar.
Quiero ir terminando ya, mis amados hermanos. Y me recuerdo la historia. Acompáñame a Segunda de Reyes, capítulo 5 y verso 1, porque quiero hablarle a todos ustedes que trabajan, que todavía están trabajando y que vamos a volver a trabajar en nuestros lugares. Usted puede ser tal vez un empleado de una compañía. Puede usted trabajar en alguna casa. Donde quiera que usted trabaje, Dios dice que usted tiene que llevar el evangelio. Mire lo que sucedió en esta historia de Segunda de Reyes, capítulo 5 y verso 1 al 4. Dice, y Naamán, capitán del ejército del rey de Aram, era un gran hombre delante de su señor y tenido en alta estima, porque por medio de él el Señor había dado la victoria a Aram. Este hombre, Naamán, era muy importante, era un general, un capitán del ejército, poderoso, guerrero, hermano, muy reconocido. Por él habían ganado muchas batallas, dice. Pero dice que también el hombre era leproso, tenía lepra. Y cuando él llegaba a su casa y se quitaba, hermano, su ropa, se quitaba su armadura o las prendas que llevaba porque era alguien del ejército, un capitán, debajo de todo eso había lepra. Y la lepra, en el sentido figurado, espiritualmente hablando, es pecado. Vivía bajo pecado, tenía pecado, estaba leproso. Aunque era un gran hombre, exitoso, tenía mucho pecado. Tal vez alguien que me esté oyendo que no conoce a Cristo puede ser tal vez famoso, tener mucho dinero, ser un gran empresario con mucho éxito, tener muchas posesiones y posiciones, pero está leproso, tiene pecado. Todavía Jesucristo no le ha perdonado. Y mire, este hombre cuando llegaba de las batallas, de las guerras, en victoria, hermano, tal vez él con el pecho bien erguido, ¿verdad? De que cuán grande él había ganado la batalla, pero cuando llegaba a su casa era el hombre más infeliz de la tierra, porque tenía lepra. Ahí oraba, ahí sufría. Afuera era un hombre poderoso, afuera era un hombre victorioso, afuera él era el capitán, pero en su casa era el leproso. ¿Cuántos estarán así? Que están llenos de pecado y nosotros no les hemos llevado el mensaje. Pero mire lo que pasó aquí, hermanos que trabajan en casa. Miren, hermanas, mire esto. Dice el verso 2. Y habían salido los arameos en bandas y habían tomado cautiva a una muchacha muy joven de la tierra de Israel, y ella estaba al servicio de la mujer de Naamán. Yo le puse a esto la jovencita que trabajaba en la casa militar. Usted puede ser que trabaje en la casa de un doctor, usted puede ser que trabaje en la casa de un arquitecto o en la casa del gobernador, de un embajador, no sé. Pero esta jovencita trabajaba para la señora de un gran militar. Y dice que ella estaba al servicio de la mujer de Naamán. Y ella le dijo a su señora, si mi señor estuviera con el profeta que está en Samaria, él entonces lo curaría de su lepra. Y Naamán entró y habló a su señor, o sea, fue al rey, diciendo, esto y esto ha dicho la muchacha que es de la tierra de Israel. O sea que la muchacha se lo transmitió a la esposa, le dijo, mire señora, discúlpeme que me meta en sus cosas, pero es importante que yo le diga esto a usted a tiempo y afuera de tiempo. Le tengo que dar una buena noticia. Fíjese que hay un profeta que si Naamán fuera, el profeta lo sanara. Hermano, Naamán había gastado en muchas cosas, probablemente para buscar en muchos medicamentos su sanidad, quitarse su lepra. El mundo quiere quitarse el pecado y no sabe cómo, es a través de Cristo Jesús. Y entonces, escuche, se asustó la esposa de Naamán. ¿Qué estás hablando? Sí, le dijo, hay un profeta. Entonces, imagínese, ella le transmitió a su esposo, mira esta muchacha, esta israelita, por decir así, esta cristiana. Dice de que si tú
voy a ponerlo de nuestra forma ahora, hablando de nuestra forma, que si tú recibes a Cristo como tu Salvador, el Señor te puede perdonar ese pecado y sanarte. Y Naamán puso atención y dijo, lo voy a tratar entonces. Mire, hermano, cómo esta jovencita le transmitió el evangelio a esta familia, una muchacha que había sido cautiva, que tal vez ella decía, ¿por qué estoy cautiva? ¿Por qué estoy trabajando acá? Porque Dios tenía un propósito para ella, que ella le llevara el mensaje a Naamán, el leproso. La puso a trabajar ahí. ¿Quién sabe que donde tú estás trabajando, Dios te puso en este tiempo? Tal vez tus jefes ahorita, hermano, también están preocupados, pero te ven a ti ahí cantando, alabando y diciéndole, no se preocupen, Dios está con nosotros. Van a ver el testimonio. ¿Quién sabe si tu jefe se va a convertir a Cristo porque tú le vas a predicar? Aleluya. Nadie sabe, pero hazlo. Anímate, no tengas miedo. No te avergüences. Predica el evangelio. Hay almas que el Señor todavía quiere sanar. Y usted sabe la historia de Naamán. Usted que es cristiano la conoce. Fue a buscar al profeta, fue a buscar ayuda. Se metió 7 veces al Jordán. Y a la 7ª vez salió limpio, sin lepra. Eso quiere decir que Cristo trae buenas noticias. Todo aquel que no conoce a Cristo, que está en el pecado, Jesucristo murió y te quiere llenar de su espíritu para que tú tengas vida eterna, para que el pecado, hermano, es el que está gobernando ahorita, no es el coronavirus, es el pecado que siempre ha existido. Este es un brote nada más del pecado, pero con el pecado tenemos que seguir nosotros peleando y trabajando, luchando y vencerlo en el nombre del Señor, que el Señor lo reprenda. Entonces, mis amados hermanos, tenemos que predicar la palabra. Había un hombre, y este era otro hombre importante. Dice que era un eunuco de Etiopía, alto oficial de Cándace, reina de los etíopes. Este hombre dice que iba todos los años a adorar a Dios al templo, pero regresaba igual de vacío. No encontraba lo que él anhelaba. Él necesitaba encontrarse con Cristo. Él buscaba, pero cuando iba al templo no encontraba nada. Y una de tantas sus idas, porque Dios no se queda con nada. Dios ve todo lo que nosotros hacemos. Y Dios vio el corazón de este hombre que iba a buscar a Dios. Y un día regresó, iba de camino a regreso, hombre importante. Iba vacío, pero iba leyendo la escritura, un pasaje de la Biblia en Isaías. Pero en el otro extremo estaba otro hombre, Felipe, evangelizando a multitudes, predicando la palabra, y habían milagros, habían maravillas y todo esto. Pero Dios le habló a Felipe y le dijo, deja un poco las multitudes. Necesito que vayas a hablarle a un hombre. Y Felipe obedece a Dios. Ese es lo importante que tenemos que hacer, obedecer a Dios. Felipe puede haber dicho, Señor, pero disculpa, pero aquí se están convirtiendo miles. ¿Y tú quieres que vaya por uno? No te entiendo, Señor. Pero bueno, Señor, si tú lo dices, yo lo voy a hacer. Vaya que Felipe lo hizo. Y fue, hermano, dice, vas a encontrarlo usted sabe, le dio la formación. Y cuando Felipe lo encuentra, hermano, el hombre iba leyendo Isaías. Y entonces Felipe se le acerca y le dice, oiga, Señor, ¿entiende usted lo que lee? Y el eunuco le dice, ¿cómo lo voy a entender si no hay quien me explique? Mire, en pocas palabras le dijo, ¿cómo me voy a salvar si no hay quien me predique? Si no hay quien me instruya, si no hay quien me diga el camino, si no hay quien me guíe, ¿cómo me voy a salvar? Por eso es que Dios le ha puesto a usted una palabra poderosa, que es las buenas nuevas de salvación, el apresto del evangelio de salvación. Y usted también sabe la historia de este hombre. Felipe le dijo, comenzó a hablarle de la escritura que él estaba leyendo acerca de Jesucristo, que había sido llevado al matadero como oveja y que no había abierto su boca. Y él dijo, ¿quién es este hombre? ¿De quién está hablando? Dijo el etíope. Y desde esa escritura, Felipe lo comenzó a evangelizar y hasta lo llevó a los pasajes de Cristo Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Y le habló, hermano, hasta tuvo tiempo de hablarle el bautismo en agua, imagínense. Gloria a Dios. Fue una evangelizada profunda.
Y cuando aquel hombre dice que iban juntos y el hombre vio que había agua donde ellos iban pasando, le dijo, mira, le dijo a Felipe, ahí hay agua. ¿Qué impide que yo me bautice? Y Felipe le dijo, nada impide que tú te bautices. Y dice que Felipe lo bautizó allí. Y después de que lo bautizó, en ese momento dice que el Espíritu de Dios arrebató a Felipe y lo regresó a una ciudad. Y aquel hombre dice, se fue feliz para su casa. Y yo me acuerdo, hermano, usted también se ha de recordar, los hermanos, que en la iglesia tuvimos a unos hermanos de Etiopía. Hemos tenido varios grupos de Etiopía en la iglesia que les hemos dado que tengan sus servicios ahí gratis y lo tenían y se reunían ellos. Que Dios los bendiga donde estén. Y uno de ellos me dijo un día, ¿sabes, pastor? Me dijo, ¿tú has leído el pasaje del etíope que Felipe le habló? Dije, sí, claro. ¿Sabías tú que nosotros creemos, me dijo, que ese etíope fue el que llevó la palabra de Jesús a nuestra nación? Y ahora muchos de nosotros conocemos a Jesús por el mensaje de ese hombre que llevó. Hermano, yo dije, wow. Si por el mensaje de Jonás, un mensaje todo mal encarado, por decir así, se salvaron más de 120,000 personas porque se arrepintieron, hermano. ¿Cuánto más ahora si nosotros comenzamos a llevar ese mensaje de paz, de bendición y de salvación, que es lo más importante? De que a través de Cristo Jesús hay vida eterna. No hay otro medio más que en Jesús. Pero ¿cómo lo va a saber el mundo si no lo decimos? Nosotros tenemos que decirlo. Tenemos que predicar el Evangelio de Cristo Jesús. Aproveche ese tiempo en estos momentos de necesidad. Y repito, sigamos en oración, porque nuestra lucha no es contra el coronavirus, es contra el pecado. Contra el pecado. Entonces hay que orar, hay que humillarse, hay que arrepentirse, hay que clamar, hay que orar y decirle, Señor, perdona nuestros pecados, límpianos en el nombre de Jesús. Interceder por los nuestros, interceder por los que amamos. Hay que estar orando para que el pecado no nos alcance. Gracias, hermanos. En esta noche vamos a quedar así ya despedidos, agradecidos con Dios, porque Dios ha sido bueno con nosotros y nos ha dado la victoria, nos ha bendecido. Yo sé que Dios lo ha bendecido a usted también. Le recuerdo, mañana a las 7 de la noche, una vez más aquí, sintonícese en el link Chicago. Algunos hermanos me han preguntado que si estamos pasando por YouTube las prédicas. Desafortunadamente, no las podemos pasar en YouTube, ya que todo ese equipo está en la iglesia. Entonces, pero a través de estos medios, sí, el link Chicago los estamos transmitiendo. Y gracias a cada uno de ustedes que está ahí, hermano, que está escuchando la palabra. Por favor, comparta los mensajes, póngale share, ¿verdad? Compártalo para que otras personas también lo puedan oír. Y así el evangelio, hermano, se va expandiendo y muchas almas van a venir a través de Cristo Jesús. Predique el evangelio, porque la gente le va a dar gracias a usted. Le va a decir gracias por el tiempo que usted tomó para hablarme de Cristo. Mire, ahora soy salvo y conozco a Cristo como mi Señor y Salvador. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar en el nombre del Señor Jesús. Padre, en esta hora, tu palabra ha sido expuesta y te doy gracias. Porque, Señor, tú la has dado para que yo la pueda compartir. Pero yo te pido ahora que mis hermanos tomen esa valentía, Señor, de predicar tu palabra a todo aquel que la necesita. Que cuando ellos hablen, no sean ellos, seas tú, por tu espíritu, hablando a las vidas que necesitan salvación, una palabra de consuelo, una palabra, Señor, que los rescate del pecado, de la lepra donde están. Padre Santo, que hoy más que nunca ese evangelio, las buenas nuevas, lo podamos proclamar con todo poder, y nosotros creyendo que tú harás la obra. En el nombre poderoso de Jesús te lo suplico, Señor, que muchos sean salvos a través de esa palabra. Padre, también vengo a pedirte hoy por todos mis hermanos que todavía están trabajando. Guárdalos, protégelos, cúbrelos, Padre Celestial. Por favor, Señor, te ruego, Dios mío, que pongas tu mano de protección y de cuidado sobre sus vidas. Por favor, Señor. Ruego por cada uno de mis hermanos, Señor,
está en sus casas, para que tengan la paz. Jesucristo dijo, hermanos, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo, yo os la doy. Y esa es la paz que tenemos nosotros, la paz de la salvación, la paz de Cristo. Que el Señor lo guarde a usted ahí, que pase buenos tiempos con su familia, que aproveche, hermano, el tiempo con ellos, de reconciliación, de amarse, de ver lo valorable que es estar con la familia y tal vez recuperar el tiempo que se había perdido. Todo está en las manos del Señor. Dios me los bendiga, que Dios me los guarde. La paz de Cristo con ustedes, hermanos. Un saludo, un abrazo muy fuerte de parte mía y de mi esposa. Y aquí estamos siempre para servirle. Y les digo otra vez a los hermanos que nos ayudemos unos a otros, que miremos las necesidades de hermanos que tal vez no tienen, tal vez cómo transportarse o alimentos. Ahí están los hermanos discipuladores trabajando en eso. Y repito otra vez, si hay hermanos que necesitan una comprita o algo y usted invierte en ellos, por favor guarde su recibo, guarde el recibo. Y cuando Dios permita que todo esto termine, hermano, la iglesia va a suplir ese gasto. Por favor, queremos que ayudemos a los hermanos que lo necesitan, a los que necesiten, por favor. Ahí está la iglesia para también devolverle su dinero a los hermanos que invirtieron. Amén. Así que les amamos y mantengámonos en oración, humillándonos. Cuando usted ore, sea un intercesor por cada uno de su familia y de nosotros, porque somos esos hombres y mujeres que debemos de presentarnos como sacerdotes delante del Señor y pedirle que Él siga obrando su perfecta voluntad en nosotros. Hasta pronto, hermanos. Dios los bendiga. Mañana a las 7 de la noche.